quién es realmente Roman? ¿Qué quieres decir? Es el hijo de Adrián Marcato. ¿Qué? Ven, quiero enseñarte una cosa. Roman Carteret, las mismas letras de Stephen Marcato. Un anagrama. Era de Hatch. Mira. Y mira aquí. De cuando tenía 13 años. ¿Ves los ojos? ¿Una coincidencia? En la misma casa. Y mira aquí. Poco después, en agosto de 1886, nació su hijo Stephen. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, tiene ahora 79 años. No es una coincidencia. No, creo que no. Es Stephen Marcato, sí. Pobre, con un padre loco como el suyo no es raro que se cambiara el nombre. ¿No crees que él será igual que su padre? ¿Quieres decir un brujo? No lo dirás en serio. Ay, Ro, cariño. Su padre fue un mártir de sus ideas. ¿No sabes cómo murió? Nena, estamos en 1966. Y esto está publicado en 1933. Y había aquelarres en Europa. Así es como se le llama a la congregación. Aquelarres en América y en Australia. Y tenemos uno aquí mismo. Su grupo. Esas reuniones con los cánticos, las flautas, los rezos, son esbats o sábats o como se llamen. No te excites, ¿eh? Lee lo que hacen, Guy. Utilizan sangre para sus ritos. Y la que tiene más poder es la de un niño recién nacido. Y no solo la sangre, utilizan la carne también. Rosmarie, por el amor de Dios. No volverán a poner nunca los pies en este apartamento. Y no dejaré que ninguno de ellos se acerque a mi hijo. Son un par de viejos que se reúnen con viejos amigos. Y el doctor Shan trae un magnetófono con cintas grabadas. No permitiré que la seguridad de mi hijo corra peligro. Nos iremos de este apartamento. No nos iremos. Sí, nos iremos. Ya hablaremos de eso luego. Aunque las escrituras nos dicen poco acerca del origen de Satanás, nos dicen que es un ángel caído de considerable poder. Uno de los pasajes más conocidos es Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Jesús llamó a Satanás el gobernador de este mundo, y Judas nos dice que es tan poderoso que hasta el arcángel Miguel carecía del poder para reprenderlo. Pablo lo llamó el Dios de este siglo. También lo describió como la cabeza de un gran ejército de espíritus malignos altamente organizado. Satanás es un astuto mentiroso, capaz de seducir a Adán y Eva y disfrazarse de ángel de luz. Aunque Satanás es descrito en la Biblia como poderoso, peligroso y un adversario al que hay que respetar, no debe de ninguna forma ser considerado igual a Dios. Es una criatura con limitaciones de criatura. Su poder no es nada en comparación con el de Dios soberano. Y según Santiago, gracias al poder que Dios da a sus hijos, si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Aunque es sutil y astuto, el diablo es un enemigo derrotado que continúa resistiendo a Dios furiosamente hasta el tiempo en que sea echado en el infierno para siempre. Y entramos de lleno en el mundo del misterio. Continuamos esta semana hablando de el diablo, Santiago, y no solamente del diablo, o del demonio, Satanás, las diferentes formas que hay de llamarlo, de llamarle.
Continuamos hablando de este personaje y de todo lo que encierra, ¿no? Todo lo que se puede de alguna forma haber montado alrededor, o que a lo mejor que hay y confundimos, ¿no? Sí. Así es, y además, Fernando, es un tema que llama mucho la atención. Tú has sido testigo más de una vez en reuniones, bien de trabajo o bien reuniones privadas, y de vez en cuando sale el asunto de la existencia del demonio. Sí que sale, sí, sí. ¿Eh? Sí. Y entonces es cuando nos hemos obligado a dar nuestro punto de vista sobre el tema. Que es ni más ni menos, por lo menos el mío, que el diablo no existe como tal. Efectivamente. Ya hablamos en el programa pasado. Quiero decir como ser, del asunto. Con rabo y cuerno. O sea, y eso no me lo creo. Sí, o como ser, sin rabo y cuerno. Como ser, sí, sí. Como entidad espiritual. Exacto. Pero sin embargo, Fernando, encontramos un fenómeno que está encuadrado también dentro de la parapsicología, como es el fenómeno de la posesión, denominado técnicamente con una palabra que puede sonar muy extraña, como es prosopopesis. Suena extraño, sí. Efectivamente. La posesión. Pero hablamos de posesiones diabólicas. Ese es verdaderamente el asunto. Es decir, si realmente una persona puede estar poseída, que sobre eso si quieres hablamos, podemos hablar. Si una persona está poseída, ¿por quién lo está? En primer lugar, la posesión es un fenómeno muy raro, para empezar, que se da actualmente de una forma verdaderamente inusual. En primer lugar, lógicamente, lo que se tiene que hacer de una forma categórica es descartar que la persona padezca algún trastorno psiquiátrico. Esto para empezar. Lo que pasa es que ahí nos encontramos, Santiago, con, por ejemplo, exorcismos, ¿no? Realizados incluso por la mismísima Iglesia Católica, que por lo visto no es fácil, ¿no? Que autoricen un exorcismo. Y bueno, sin más lejos, aquella película que vimos hace algún tiempo de un exorcismo realizado por la Iglesia Católica pensando que era Poseído. Sí, La película Poseído. La película Poseído, ¿no? Sí. Piensa la Iglesia que es el diablo. La Iglesia tiene sus exorcistas, que son sacerdotes que han sido formados y preparados para efectuar exorcismos. Es decir, que no todos los sacerdotes están autorizados, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, para efectuar un exorcismo. Tiene que ser... Como, por ejemplo, un militar, no por ser militar, puede pilotar un helicóptero, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, es que un exorcista tiene que ser un sacerdote que ha sido formado y preparado para efectuar ese exorcismo. No puede ser cualquier sacerdote. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si quieres pasamos al asunto de la posesión, o si quieres hablamos de la introducción que has hecho, porque yo, al igual que tú, no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que se han dicho. Efectivamente, yo tampoco. No, pero yo me he quedado, si te parece, Santiago, pero es una introducción muy válida, porque acerca muy bien el problema, porque verdaderamente desde el punto de vista filosófico, teológico también lo es, el problema del diablo, ¿no? Pero hay muchas cosas que has comentado en esa introducción con las que yo personalmente no estoy muy de acuerdo. Hay una cosa a la que me gustaría ahondar brevemente antes de entrar en este tema, y es, preguntaba yo antes, ¿la Iglesia cuando realiza un exorcismo piensa que está expulsando de esa persona al diablo? Piensa que está expulsando de esa persona al diablo o bien algún demonio. Ajá. Porque a veces nos encontramos con casos en los que no solamente esa persona está poseída por un demonio, es decir, traducido al lenguaje teológico de la Iglesia Católica, un ángel revelado ante Dios, sino que lo está por varios demonios. Con lo cual, efectivamente, la Iglesia Católica, es dogma de la Iglesia Católica la existencia del diablo, y también aparece en el esquema
doctrina de la Iglesia la posibilidad de que el demonio, el jefe de los demonios, que para ellos, para los que creen en esto, es Satanás, o bien sus secuaces, esos ángeles revelados que, como decíamos en el programa pasado, se convirtieron, al ser expulsados por Dios, se convirtieron en demonios. La Iglesia piensa que es el demonio o uno de esos demonios, realiza un exorcismo. ¿Y funciona realmente este exorcismo, aunque no sea evidentemente el demonio el que esté ahí? Una Sí. persona poseída por un espíritu malo, podemos decir, es exorcizada por un sacerdote pensando que está el demonio. ¿Funciona? Sí, Categóricamente. categóricamente sí. No podemos decir esto de todos los casos, al 100% de los casos, pero sí podemos decir que en muchos de los casos de supuesta posesión en una persona a la que se le practica un exorcismo, esa persona, después de una sesión de exorcismo, o a veces de más, los síntomas que presentaba remiten de una forma total, de una forma drástica y de una forma definitiva. Luego quiere decir que no se trata de un trastorno psiquiátrico, porque realmente lo que se estaría produciendo en este caso, si la persona fuese un enfermo mental, lo que realmente se produciría es que ese cuadro, esa demonopatía, se vería acrecentada, ya que el mismo ambiente donde se encuentra esa persona rodeada por un sacerdote, por el auxiliar, etcétera, etcétera, por objetos litúrgicos, Sí, con los utensilios y demás, eso lo que haría es agravar todavía más la demonopatía o la enfermedad psiquiátrica del paciente. Y sin embargo nos encontramos con todo lo contrario. En muchísimos casos que la persona se recupera, remiten totalmente los síntomas y de una forma definitiva. Bueno, hay un caso que tú has contado en más de una ocasión, de una, no sé exactamente una posesión, creo, de una chica que estaba ingresada en un hospital psiquiátrico, que no dejaba de escuchar voces, que la atormentaban continuamente a todas horas, que, bueno, de hecho tenía que ir con unos auriculares a todo volumen, porque no podía vivir. Y estaba ingresada pues, pensando que tenía algún tipo de trastorno psiquiátrico. Sí. Y esto no era así. Es un caso muy interesante, si quieres lo contamos. Sí, sí. No voy a dar demasiados datos. Se encontraba un familiar ingresado, lo cuento en tercera persona, se encontraba ingresado en la planta de psiquiatría de un hospital. Van a esa planta de psiquiatría varios familiares de esta persona, dos de ellos, uno era familiar, el otro amigo, van a visitar a esta persona. Aquella tarde se van a la sala de recreo de la planta, ya que no se podía fumar, lógicamente, en los pasillos. Se van a esa sala y entonces, estando en esa sala, aparece por la puerta esta chica a la que tú hacías referencia, una chica con unos trastornos, un trastorno realmente grave. Estaba diagnosticada de esquizofrenia paranoide. Aquella chica se pasaba los días enteros chillando, peleándose contra las voces que ella oía, voces que la incitaban cuando estaba en la calle, la incitaban a cruzar cuando el semáforo estaba en verde, la incitaban a tirarse por la ventana, la incitaban a clavarse objetos punzantes, es decir, voces, escuchaba voces que realmente la agredían desde el punto de vista psicológico, que realmente querían que se hiciese daño, que se matase, en muchísimos casos. Una de esas personas que fue a visitar a un familiar, al ver aparecer a aquella chica y conocer su historia, porque se la había contado la persona que estaba ingresada, junto con
esa otra persona, ese amigo, se dirigen en voz baja, lo que llaman los especialistas dentro del argot de la demonología, un mandatum. Un mandatum es dar una orden en el nombre de Jesús, mentalmente, telepáticamente, a la persona que supuestamente está poseída. Y estos dos individuos, estas dos personas, hicieron un mandatum, es decir, ordenar mentalmente, en voz baja, a las posibles entidades espirituales que estuvieran pululando alrededor de esta chica, ya que ellos pensaban que no era una enferma mental, sino una persona atormentada por entidades espirituales. De alguna forma ya se olían el asunto, ¿no? Efectivamente, después de observarla en varias tardes, la chica se quedó, al parecer, se quedó petrificada, mirando fijamente a estos dos. Pues bien, esa misma noche, en palabras de la persona que estaba ingresada, familiar de estos dos, de uno de ellos concretamente, el otro era amigo, vuelvo a repetir, las voces empezaron a desaparecer. Al día siguiente ya no oyó voces y se le dio de alta, ya que, bueno, ya sabemos cómo funciona muchas veces la seguridad social. Si un paciente remite su cuadro y la persona se encuentra perfectamente, aquella chica, después de una observación, de un estudio, decir a los médicos que en absoluto, que ya no escuchaba las voces, loca de alegría, fue dada de alta. Este es un caso que tenemos esta noche aquí a estos micrófonos, no para decir, ni muchísimo menos, más bien todo lo contrario, no para decir que los enfermos mentales, ni muchísimo menos, son posesos. Esto se pensaba en la Edad Media, y no solamente en la Edad Media, sino hasta hace no demasiado mucho tiempo, en la época de Jesús, ni te cuento, y durante toda la historia, los enfermos mentales, los lunáticos, los epilépticos, han sido considerados como posesos. Pero hoy, con el avance de la psiquiatría y de la neurología, sabemos que el 99,9% de esos supuestos posesos, que eran calificados como tales en la Edad Media y en siglos anteriores, hoy en día son enfermos, personas que tienen una enfermedad mental o neurológica. Pero sí queda un porcentaje que es mínimo, minimísimo diría yo, muy pequeño, pero que existe, de presuntos o de presuntas personas que padecen una enfermedad mental y que, como decíamos antes, ante un exorcismo realizado por un sacerdote, un exorcista, o bien por personas que no son religiosos desde el punto de vista confesional, desde el punto de vista de lo que es la actividad diaria, son personas que se encuentran en la calle, que tienen su trabajo y su familia, hacen un mandatum, que es como se denomina, lo que hicieron estos dos, hacen un mandatum, dan una orden a los posibles espíritus malignos que atormentan a esa persona y, curiosamente, la sintomatología del enfermo remite. Son casos que podríamos llamar, ahora en palabras de Bender, son casos que podríamos definir como casos límite. Esos casos que no tienen una explicación desde el punto de vista de la ciencia, pero que sin embargo se producen. Este es el mensaje que esta noche, entre otras cosas, quiero dar. Hay una cita muy interesante. Pero por favor, perdona Fernando, perdóname, que no todos, vuelvo a decir y recalco y subrayo, los enfermos mentales son enfermos mentales. Aquí tenemos a López Ibor, una eminencia, todo su equipo, tratan enfermedades mentales. Son la inmensa mayoría, pero dejamos la posibilidad simplemente de que algunos de esos casos, a lo mejor uno entre 1 millón, por poner una cifra, la causa pueda estar en otro nivel que no es el nuestro, el ontológico nuestro.
Te comentaba, Santiago, y Sí. enseguida pasamos a lo que querías comentar de la introducción. Porque además, tenemos me parece, emails que nos han llegado. Sí. Que nos han llegado esta semana de preguntas de los No, oyentes. es un apunte muy breve, sacado de un libro de Richard Booth, titulado El Diablo, The Devil, Ujú. y es lo que Carl Jung decía del demonio. Jung, Jung. discípulo de Freud. Exactamente, pues Jung decía del demonio lo siguiente. El demonio consiste en los instintos animales que el hombre todavía posee como un resto de su evolución de formas más primitivas de vida. Parece interesantísima la definición de Jung, sinceramente. Claro, es que todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros demonios. Tenemos demonios interiores. ¿Esos demonios cuáles son? ¿Qué son esos demonios? ¿Son entidades espirituales? No. Son lo que yo particularmente llamo defectos. Nuestros defectos. El lenguaje teológico serían nuestros pecados capitales. Principalmente. Esos son los demonios a los que se puede hacer referencia. Defectos, imperfecciones del alma. Alguna vez lo he dicho, demasiado tenemos con nuestros demonios interiores como para que vengan demonios exteriores para amargarnos la existencia. Otro apunte, que yo no tenía conocimiento de él, me remito ahora al libro del padre Fortea, Daemoniacum, es que que en la Biblia, dice, se halla el testimonio de que en el ámbito judío de la Palestina del siglo I existían exorcistas itinerantes. Así, en el libro de Hechos se nos dice lo siguiente, Hechos de los Apóstoles. Algunos de los exorcistas judíos ambulantes pretendieron pronunciar sobre los que tenían los malos espíritus el nombre del Señor Jesús, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Hacían esos 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío. ¿Sí? Que en esta época ya existían exorcistas a lo mejor un poco primitivos o... Sí. pero existían. Y no solamente en el pueblo judío, sino en otros lugares. Por ejemplo, en Grecia nos encontramos con los cínicos. Los cínicos es una palabra que en Occidente Tiene otro significado. tiene una connotación negativa. Sí. Qué cínico es este, ¿no? Qué persona más cínica. Qué sí. cínico, qué hipócrita, ¿no? Qué raro. Esta es la interpretación que se le da. Pero, sin embargo, los cínicos, el cinismo, es una corriente doctrinal. De hecho, se ha hablado en más de una ocasión de que Jesús pudo pertenecer en algún momento, yo personalmente no lo creo, en algún momento pudo pertenecer a esta escuela de los cínicos, porque los cínicos eran personas que se abstenían de las relaciones sexuales, se abstenían totalmente de lo que era el vino, es decir, el alcohol, se abstenían de tener posesiones materiales, se abstenían de la familia, es decir, prescindían de todo absolutamente, hasta incluso hay una referencia en el Evangelio del bastón que los itinerantes llevaban, del bastón o la bolsa, dice el texto. Bueno, pues cuando Jesús manda a los apóstoles, les dice: no llevéis bastón ni alforja. El bastón, el báculo. El báculo. Y hay algún estudioso que ha dicho que Jesús pudo tener alguna influencia cínica. Es muy posible. Los cínicos, no solamente los cínicos, menciono a los cínicos como puedo mencionar otras escuelas. A lo que me refiero es que la taumaturgia, los taumaturgos, es decir, aquellos personajes que desde hace muchísimos siglos han obrado milagros, existen no solamente en el pueblo judío. No confundir con los dramaturgos, que es fácil por el sonido de la palabra. Sí. Un taumaturgo es una persona que hace milagros. Dentro de esos milagros, como es por ejemplo resucitar muertos, multiplicación de alimentos en el caso de Jesús, lo que ocurre es que Jesús es el paradigma.
los milagros de Jesús son tan extraordinarios y tan numerosos que es el taumaturgo por excelencia. Pero el hecho de exorcizar a una persona y sacarle un espíritu inmundo o un espíritu maligno de su interior, esto se considera como un milagro también. Entonces, efectivamente, la creencia en la existencia de seres malignos viene de muy antiguo. Y no solamente, vuelvo a repetir, en el judaísmo, sino que es extensible a otras muchas culturas. ¿Podría, Santiago, una persona que no ha recibido esa preparación, hablando del caso de la Iglesia Católica, podría esa persona, pues no sé, habiéndose preparado de otra manera, pues no sé, leyendo o habiendo experimentado otras doctrinas de pensamiento, ¿podría esa persona realizar un exorcismo? Mira, Fernando, para realizar un exorcismo, entiéndase por exorcismo el hecho de que una persona primero se sepa a ciencia cierta, que es lo más difícil, que está poseída por un espíritu. Yo digo, esa es otra. Que esa es otra, no digo demonio. Ahora, si quieres, apúntalo y establecemos la diferencia entre un demonio y un espíritu. Primeramente, habría que saber si la persona está poseída. Esto se debe hacer en palabras de los demonólogos, los especialistas en el estudio de los demonios y en este caso de la posesión, se debe hacer en conjunto con un grupo de cualificados psiquiatras y psicólogos. Esto es muy importante. Es decir, no se trata, ni muchísimo menos, y huyan por favor todos ustedes, porque yo me he encontrado en mi vida, en mi carrera profesional, ligada a estos asuntos de lo paranormal, me he encontrado con más de una persona que se anuncian como videntes, curanderos, sanadores, exorcistas y demás, que se anuncian en periódicos, en radios, en televisiones, y que en muchos casos lo primero que le dicen a una persona es que está poseída por un demonio. Esto, por favor, amigos oyentes, huyan todos ustedes de estas personas, porque en la mayor parte de los casos lo que quieren es sacarle el dinero, nada más, explotar su bolsillo, ni más ni menos. ¿Cómo saber si una persona está poseída? Vuelvo a decir, tiene que ser un estudio que se hace entre un grupo de psiquiatras y de psicólogos trabajando al mismo tiempo al unísono con el exorcista. Si después de un examen psicológico riguroso, exhaustivo, si después de un examen también psiquiátrico exhaustivo y riguroso, ese equipo de psicólogos y psiquiatras consideran que no hayan en la persona ninguna psicopatía, si no hayan ningún trastorno, si no hayan nada, entonces es cuando hay que empezar a pensar que la persona puede estar sufriendo la influencia de una causa ajena. Pero no antes. Continuamos, Santiago, y recordamos, si te parece, esa dirección de... Sí, que nos manden los oyentes preguntas para plantearlas aquí en los micrófonos. Esa dirección de correo electrónico a disposición de todos nuestros oyentes. Recordamos, si te parece, también la página web www.masalladelarrealidad.com, www.masalladelarrealidad.com, y la dirección de correo electrónico a través de la cual pueden ustedes enviarnos sus preguntas, sus dudas, lo que quieran para la semana que viene, que seguiremos con el asunto, si Dios quiere, para que podamos traer, al igual que hoy, emails que nos vayan llegando y darles una contestación aquí en el micrófono. Bueno, pues la dirección es la siguiente: contacta@masalladelarrealidad.com, contacta@masalladelarrealidad.com. Así es, pueden mandarnos, como decía Fernando, pueden mandarnos preguntas en referencia al tema que estamos tratando estos sábados, acerca de la existencia del demonio, todo lo relacionado con la demonología, las posesiones, las sectas satánicas, que hablaremos de ellas, etcétera, etcétera, consideraciones teológicas, filosóficas. Bueno, pues a esa dirección de correo electrónico lo pueden mandar todos ustedes. Contacta@masalladelarrealidad.com. Tenemos, Santiago, algunos emails esperando, si te parece. Sí. Se ha quedado pendiente desde el principio las consideraciones que quieres hacer acerca de esta introducción. Es que es muy interesante. El tema es amplio
Y vamos a utilizar, Fernando, las noches que sean precisas. Las que hagan falta. Porque yo quiero que este tema lo tratemos en profundidad y hasta donde nos sea posible, pues hacerlo con el rigor necesario y con el tiempo necesario. Si necesitamos 4 programas dedicados a la existencia del diablo, existencia o no existencia, pues lo hacemos. Exactamente. ¿Querías hacer alguna consideración acerca de esa introducción que escuchábamos al principio del espacio, hablando, pues bueno, del origen de Satanás, de cosas que Jesús dijo, entre comillas lo dejamos ahí, sobre Satanás, Sí. reflejadas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento? ¿Qué te parece? Has dicho que Satanás, nos dicen que es un ángel caído de considerable poder. Ya abordamos en el primer programa, Sí. ya abordamos el asunto acerca de la posibilidad de que un ser tan perfecto como un ángel, y ya dimos también nuestra opinión de lo que es un ángel, También quedó claro y patente. quedó claro, no vamos a repetirlo, la posibilidad de que un ángel se pudiera revelar. Por lo tanto, ya encontraríamos aquí una primera contradicción. Un ángel caído. Ya dijimos en el primer programa, expusimos aquí en el micrófono nuestro punto de vista respecto a la imposibilidad de lo que supone la involución. Es evidente, siguiendo en esta línea argumental, es evidente que una persona, habla ahora de un ser humano, una persona puede degradarse moralmente. Una persona puede depravarse, puede degenerarse. Encontramos ejemplos en la vida común y cotidiana. Ahora bien, desde el punto de vista espiritual, cuando esa persona, si muere en esas condiciones en la presente existencia, muere habiéndose convertido en un ser depravado, degenerado, que ha caído en los abismos de la maldad y de la iniquidad, el espíritu de esa persona, cuando llega la muerte, el espíritu se desvincula del cuerpo y pasa a lo que nosotros conocemos como el más allá. En esa situación pueden ocurrir dos cosas. O bien, que la persona quede voluntariamente enganchada a este plano, al plano material, coexistiendo con nosotros, con los humanos, pero es temporal, nada es para siempre, excepto la felicidad eterna junto al Creador. O tiene una segunda opción, que es lo que nos han contado miles y miles y miles de testigos: la luz al final del túnel, el ser luminoso que le muestra a esa persona la película de su vida. Cuando esa persona, que ya es espíritu, vea punto por punto, que es como se ve, en palabras de los propios testigos, cuando esa persona vea lo que ha hecho en su vida, en qué se ha convertido, dónde ha fallado, qué cosas ha hecho mal, va a sacar una enseñanza, va a sacar una enorme enseñanza, se va a examinar, va a ver cómo ha vivido, qué es lo que ha hecho, y va a sacar, como digo, por lo tanto, una enseñanza. Si se considera oportuno, que en este caso que estoy poniendo, este ejemplo, es lo más probable, la persona tendrá que volver a la materia, es decir, tendrá que volver a encarnar, lo que se llama como reencarnación. El proceso se llama reencarnación. Ya hemos hablado aquí en el programa del asunto y por lo tanto no vamos a volver a reincidir en ello. Sí, pero vamos a dejar claro de nuevo, Santiago, una vez más, que cuando hablamos de reencarnación no nos referimos a reencarnarnos en un animal, en una serpiente, en un toro, en una vaca, o incluso, como apuntaba alguien, en una piedra, ¿no? Efectivamente. Siempre la reencarnación ha de entenderse como ha de entenderse. ¿Cómo? Pues la reencarnación es el proceso mediante el cual un espíritu va ocupando diferentes cuerpos en la materia con el fin de perfeccionarse cada vez más
despojarse de sus defectos y, como digo, adquirir esa perfección espiritual, ir alcanzando niveles de espiritualidad y de elevación espiritual y de perfección cada vez más elevados. Vuelvo a decir, siempre de cuerpo en cuerpo. Como bien decías, Fernando, nunca un ser humano, el espíritu de un ser humano, va a ocupar el espíritu de un perro, o de una rata, o de una serpiente. Esto sería hablar de metempsicosis, y es un concepto de la reencarnación muy antiguo. Decía esto porque esa persona, yo les decía que todo siempre va evolucionando, todos los espíritus creados siempre están en constante evolución. Lo que quiero decir con esto es que esa persona que yo les decía, va a ver sus errores, va a ver dónde ha fallado, el grado de degeneración hasta el que ha llegado, y va a querer por necesidad, porque desde el lado espiritual las cosas se ven de diferente manera a como las vemos aquí. Vemos la realidad de las cosas. Entonces esa persona va a querer volver. Por lo tanto, al volver a tomar materia, va a sacar una enseñanza de lo que hizo. Resultado, evolución. Esa persona no ha involucionado, sino que a priori sí, se ha degenerado, ha involucionado, se ha degenerado, se ha depravado. Pero a la larga, a medio o a corto plazo o a largo plazo, depende de cada espíritu o de cada ser, ha sacado una enseñanza y se va a percatar perfectamente de que las cosas que había hecho en un pasado, en otra existencia, no se deben hacer. Por esto decía yo en el primer programa que nada involuciona, sino que toda la creación está en constante evolución. Todo está constantemente evolucionando hacia adelante, nunca hacia atrás. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Entre otras cosas porque resultaría que Dios ha fabricado o ha creado un mundo imperfecto donde cabe la involución como una opción, y no solamente una opción, sino que además es eterna, como es el infierno eterno, las llamas eternas del infierno, etcétera, etcétera. Yo creo que ha quedado claro. Ha quedado muy, 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 muy claro, Santiago. Pues cuando quieras seguimos con más consideraciones. Hablamos en el primer programa dedicado a la existencia del diablo, hablamos del concepto de ángel, lo que se debe entender bajo nuestro criterio por ángel, lo que es un ángel. Hablamos de que es imposible lo que estábamos hablando ahora, que es imposible desde el punto de vista de la lógica, no solamente la lógica humana, sino la lógica espiritual. Voy más allá, de que un espíritu involucione, es decir, que la rebelión, la famosa rebelión de Satanás y sus secuaces, en mi opinión, y respeto totalmente a todos los oyentes, como no, esa rebelión es algo que nos han contado y hablamos aquí, algo que nos han contado pero que no se ajusta a la realidad. Y hablamos también de la posibilidad de que Dios tuviese un opuesto. Eso es una incongruencia también. Totalmente imposible. Totalmente imposible. Así que si te parece, ahora después pasamos con más consideraciones. Santiago, ¿por qué el diablo, no sé si hoy en día o en esta sociedad de hoy en día, vende tanto? ¿Por qué encontramos por ahí pues multitud de sectas satánicas, por ejemplo, que en realidad están rindiendo culto, bueno, iba a decir a nada, a algo quizás sí, ¿no? O a alguna, pues no sé, colectividad de espíritus oscuros, pero no al diablo? ¿Por qué vende tanto el diablo? ¿Por morbo, por espectáculo, por gente que está desengañada de otras cosas? Lo has dicho antes en palabras de Jung. El diablo, Satanás, todo lo que simbolice o esté relacionado con él, es sinónimo
de los más primitivos instintos del ser humano. Lo has dicho antes, y es totalmente riguroso y cierto, rigurosamente cierto. El diablo, por ejemplo, las sectas satánicas, los miembros de estas sectas satánicas, en sus reuniones, se da rienda suelta al sexo, a las orgías, unos con otras, otros con unos, unas con otras, y todos juntos. Esto es primitivismo, esto para nada es ajur, y tú sabes perfectamente que yo no soy ningún mojigato, ni ningún beato, pero hay que poner las cosas en su sitio. Sí, que no estamos hablando de puritanismo, ni mucho menos. Yo respeto totalmente las opciones sexuales de cada persona y que cada uno haga con el sexo lo que quiera. Yo considero que el sexo, Dios lo puso ahí. No voy a entrar en si para procrear o no, simplemente diré, por hoy, en este sentido, que el sexo está concebido para 2 personas, no para 20. Lo que se hace en las reuniones satánicas son orgías. Se da rienda suelta al sexo de una forma desenfrenada, se da rienda suelta a las drogas, se da rienda suelta al alcohol, todo tipo de drogas. Cuando digo drogas me refiero desde el cannabis, hachís, cocaína, drogas de diseño, LSD, etcétera, etcétera. Luego se hacen sacrificios casi siempre de animales, bien sean gatos. Yo he conocido casos, si quieres en un futuro podemos hablar del asunto. Sacrificios de animales suelen ser gatos, a veces son pollos, por ejemplo, animales más grandes también, y en casos excepcionales, lo cual es un asesinato legalmente hablando. El matar un gato es lo mismo que, quiero decir, es un ser vivo, es otro asesinato, sí, pero no está contemplado en la ley. El matar un gato no está contemplado en la ley como un delito, el matar a una persona sí. Vuelvo a decir, en casos excepcionales se mata, se sacrifica a una persona, vuelvo a decir, casos excepcionales, y se da rienda suelta a todo lo que es, o todo lo que puede pertenecer a la esfera más oscura del ser humano. A ese primitivismo del que hablábamos antes. A ese primitivismo, por eso vende tanto, principalmente. Sería un tema muy largo de hablar y quedaría para mucho tiempo estar aquí en el micrófono hablando del asunto, pero el satanismo, igual que por ejemplo los luciferinos o luciferianos, que adoran en vez de a Satanás a Lucifer, pero que viene a hacer lo mismo, son más elitistas, son más clasistas, adoran no a Satanás sino a Lucifer, custodian, o por lo menos de cara a la galería, el conocimiento, la sabiduría, pero en realidad son sectas oscuras. Es decir, están buscando realmente, por parte, en este caso de los satánicos, lo que buscan principalmente es el placer de los sentidos, placer carnal, etcétera, y los otros son más intelectuales, podríamos decir, buscan más el poder, es decir, a cambio de esos sacrificios, a cambio de esos rituales, esperan recibir un poder, un poder material, poder que puede ser, por ejemplo, de un cargo importantísimo, hasta dinero, por ejemplo. Quizás, fíjate, el asunto de las sectas satánicas requeriría un programa aparte. Es un tema complicado y sobre el que se pueden decir muchas cosas, pero respondiendo a tu pregunta, sería un poco el resumen. ¿Por qué vende? ¿Y por qué vende, añadiría yo? ¿Por qué vende sobre todo en personas jóvenes? Yo conocí un caso de un chaval de 16 años que otro más mayor que él le estaba invitando a presenciar, a participar en una misa negra, en una secta satánica. Yo le dije que ni se le ocurriera, que se iba a meter en la boca del lobo. Son sus víctimas favoritas. Yo tuve una experiencia también, hace años ya. O sea, las víctimas favoritas son los adolescentes, podemos decir. Claro, porque son las personas, para empezar, son personas que no tienen una formación
cultural todavía hecha, no tienen todavía formada su personalidad de una forma sólida y definida. Más débiles, ¿no? Son más débiles, por lo tanto son víctimas muy fáciles, son presas muy fáciles, porque se van a prestar. Si tú le prometes a un chaval de 15 años o 14 que va a tener, o de 16, que va a tener chicas, que va a tener cerveza o whisky, que va incluso a probar una droga que le va a hacer sentirse fenomenalmente bien, pues lo más lógico es que caiga. Y principalmente vende por eso. Contemplándolo desde el punto de vista espiritual, se podría decir muchas cosas. Se podría decir muchas cosas porque el satanismo es lo opuesto, no voy a decir solamente al cristianismo, es lo opuesto al budismo, A cualquier clase de es bien, lo opuesto al islam, bien entendido, tú lo has dicho, a cualquier clase de bien. El satanismo, es decir, mientras que, por ejemplo, ya que estamos en Occidente, el cristianismo o el budismo predica el desapego, Jesús lo predicó de una forma diferente a la de Buda, pero también lo predicó. El satanismo es todo lo contrario. El satanismo es el estar aferrado a las cosas materiales, estar apegado a las cosas mundanas. Y no solamente eso, sino dar rienda suelta al placer de una forma totalmente desenfrenada. Claro, este es el asunto. El ser humano, no sé si por naturaleza o porque, como dice, la carne es débil, el espíritu está presto, pero la carne es débil, pues el satanismo se presenta como una opción muy sugerente y muy atractiva. Y más si eres joven. Si tienes 70 o 80 años, es diferente. Pero un chaval con 15, 17 o 20 años, o incluso con 30, si no tienes las ideas muy claras, vuelvo a decir, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Si te prometen una reunión donde va a haber sexo, drogas, alcohol, etcétera, etcétera, a lo mejor tú no caes, yo tampoco, y el vecino de enfrente tampoco, pero a lo mejor el vecino de abajo del cuarto sí. ¿Comprendes? Podríamos decir muchas más cosas, pero resumiendo un poco la opinión, eso es lo que podemos comentar. Y al hilo de esto, Santiago, lo hemos visto sobre todo en películas, ¿no? Lo del famoso pacto con el diablo, vender el alma al diablo. ¿Existe gente que realmente haya intentado hacer este tipo de cosas? Existe gente, existir existe, y te puedo decir, Fernando, que es una absoluta tontería. Ahí tenemos, por ejemplo, la película de La semilla del diablo, ¿no? Sí. El pacto con el diablo existe, no ahora, existe desde incluso antes de la Edad Media. El vender el alma al diablo, te puedo decir, no porque lo diga yo, sino porque hay fuentes solventes y muy serias, solventes desde el punto de vista intelectual y por otra parte espiritual, que vender el alma. ¿Cómo vas a vender el alma? Vender, ¿quién eres tú? Para empezar, ¿de quién es el alma? ¿Tuyo o de Dios? ¿Y a quién se la vendes? Si Satanás no existe, ¿a quién se la estás vendiendo? Es decir, todo esto, pues bueno, se ha dado y durante muchos siglos, es cierto, pero desde aquí decir a todos los oyentes que se olviden de todas esas historias, que más que historias son mitos, leyendas, eso de que realmente se puede vender el alma al diablo, y que si uno le vende el alma al diablo va a conseguir lo que quiere y firmar ese pacto con sangre. Todo eso que se ha hecho, vuelvo a decir, que es que se ha hecho, eso pertenece a la ciencia ficción. Seguimos, continúan todos ustedes en la sintonía de Más Allá de la Realidad, la sintonía de Radio Getafe, emitiendo para toda la Comunidad de Madrid y provincias limítrofes a través del 101.8
de la frecuencia modulada, también a través de todo el mundo, vía internet, en radiogetafe.net. Recordamos dos cositas: la página web, la web del programa, www.masalladelarrealidad.com, www.masalladelarrealidad.com, y la dirección de correo electrónico a través de la cual nos pueden mandar ustedes sus preguntas, sus sugerencias, sus dudas, sus experiencias, lo que quieran. Es la siguiente: contacta@masalladelarrealidad.com, contacta@masalladelarrealidad.com. Continuamos, Santiago, hablando de este personaje indeseable, ¿no? Sí. En muchas ocasiones, el diablo. Tema interesantísimo, ¿eh? Tema muy interesante. Teníamos pendientes algunos correos electrónicos, pero también había quedado pendiente antes, Santiago, la diferencia entre demonio y un espíritu impuro. ¿Cuáles son las Pues, diferencias? ¿Qué diferencia hay? Muy sencillo. Un demonio sería un ángel revelado. Un ángel que en estado primigenio, en estado original, era un ángel creado por Dios, que se encontraba cara a cara con él, cercano a él, en constante trato con Dios, y que a raíz de la rebelión, de esa supuesta hipotética rebelión de la que ya hablamos en el programa pasado, se convierte en un demonio porque pierde la gracia, pierde su estado angélico y se convierte por tanto en un demonio. Es decir, que un demonio sería un ángel revelado. Mientras que un espíritu impuro, hay en el Nuevo Testamento hay muchas denominaciones: un espíritu inmundo, un espíritu impuro, un espíritu maligno. Sería, bajo mi criterio, vuelvo a decir, porque aquí en este punto hay divergencias y hay discrepancias, un espíritu inmundo es el espíritu de una persona, como ya dijimos la semana pasada, el espíritu de una persona que en vida ha sido una persona mala, negativa, que ha obrado mal, que ha hecho mucho mal, dicho desde otro lenguaje más teológico, que ha pecado mucho, una persona malvada, y que por lo tanto al pasar al más allá, después de la muerte, se convierte en un espíritu inmundo. Pero un espíritu no es lo mismo que un demonio, ¿eh? Yo ya dije la semana pasada que yo pienso, y seguiremos la semana que viene, yo pienso personalmente que solamente existen espíritus, los demonios no existen, no hubo rebelión, ya dijimos por qué creemos que no hubo rebelión, y que esos espíritus, que ojo, esto es importante también decirlo, que no pensemos que no tenemos enemigos espirituales, porque podemos pensar que bien, no existe el demonio, y como no existe el demonio y no existen sus secuaces, los demonios, pues ancha es Castilla. Esto es muy importante recalcarlo. Esto es muy importante recalcarlo porque los enemigos invisibles existen. Ahora bien, que nadie se asuste, porque en primer lugar nadie desde el otro lado, desde el más allá, puede operar en la materia si Dios nos lo permite. Esto para empezar. En segundo lugar, decir que los espíritus, lo que conocemos como espíritus bien malignos, a veces burlones, juguetones, hay muchas clases, muchísimas, tantas como formas de ser, no siempre actúan. A veces quieren actuar, en la mayor parte de los casos, y Dios no se lo permite. Cuando Dios lo permite y actúan, por algo es. Cada caso es particular y no podemos entrar a valorar porque no tenemos elementos de juicio para hacerlo. Pero que nadie se asuste, todo lo contrario, que las personas estén vigilantes, como dice Jesús, estar en vela, hay que estar vigilante, porque sí existen, y ya hablaremos de las formas pensamiento famosas también, que son otro tipo de entidades, hay dos, espíritus de seres desencarnados y también formas pensamiento. Precisamente Entonces, uno de los emails hace referencia un poco a esto. Entonces, no pensemos que estamos solos. No.
también tenemos, por supuesto, la presencia de nuestros guías espirituales, de seres de luz, de espíritus muy sabios y muy puros que velan por nuestra seguridad y por nuestra integridad, tanto física como espiritual. Pero que también está al otro bando. Esto no hay que olvidarlo porque es importante. O sea, no decir, el demonio no existe, entonces no pasa nada. Bueno, tenemos, por ejemplo, ¿no? Haciendo un poco de balance de la historia, tenemos, por ejemplo, a los íncubos, tenemos a los súcubos de la Edad Media, tenemos esas apariciones tentadoras, sugerentes, esas tentaciones, ¿no?, de tantos místicos y santos y personas que ni siquiera a lo mejor conocemos por la historia y que se han dado. Eso se sigue dando en la actualidad. Lo que pasa es que no se cuenta tanto como se contaba antes, pero yo personalmente conozco muchos casos. Vamos con los correos electrónicos. Sí, porque ya por el tiempo tenemos poco tiempo. Vamos a esa dirección de correo y vamos a recordar que los oyentes que nos manden esta semana más emails. Sí, en referencia a lo que quieran, pero principalmente al tema que estamos tratando, el diablo, y bueno, las múltiples vertientes que surgen en torno a esta figura. ¿A qué dirección? A contacta@másalladelarrealidad.com. contacta@másalladelarrealidad.com. Nos escribe Miguel desde Leganés, cerquita de Getafe, haciendo un poco alusión a lo que comentabas ahora mismo de pasada. Dice que ha escuchado en el programa en alguna ocasión hablar de las formas pensamiento y de los seres oscuros. Nos pregunta que qué son exactamente. Formas pensamiento, seres oscuros, ¿es lo mismo, Santiago? ¿Son distintos? No, puede ser lo mismo. Un ser oscuro puede ser o bien un espíritu desencarnado o bien una forma pensamiento. Como queremos hablar de las formas pensamiento despacio, seguramente el próximo día, próximo sábado, sí contestará a quién es, a Miguel. Miguel de Leganés. Miguel de Leganés, decirle, muy resumidamente, según diversas doctrinas espiritualistas, nuestro pensamiento tiene una plasmación en el plano astral, que es el inmediato al nuestro. Si nuestros pensamientos son positivos, obtendremos en el plano astral una forma pensamiento que se materializa, que se plasma en ese plano astral, que será positiva, tan positiva como sean nuestros pensamientos y tan intensa y vigorosa como lo sean. Pero por el contrario, y aquí va la advertencia de la importancia del pensamiento. Si nuestros pensamientos son negativos, nuestras emociones son negativas, nuestros sentimientos también lo son, lo que vamos a crear en el plano astral es en el plano astral, pero al lado nuestro. No a 1000 kilómetros, sino al lado nuestro, con nosotros, ¿no? Con nosotros, son formas pensamiento oscuras. Que son seres. Seres que no son creados directamente por Dios, sino que son originados por nosotros, son emanaciones energéticas, pero Santiago, de nosotros. ¿Seres que pueden tener alguna inteligencia de algún tipo? La tienen. Pueden pensar, la tienen. De hecho, Santiago Latorre contó aquí su experiencia y vio cómo están perfectamente organizados esos seres pensamiento. No es delirante lo que estoy diciendo, me estoy basando en testimonios de personas que han estado fuera del cuerpo y que han visto a todos estos seres, a estas formas de pensamiento. Bueno, que recordamos, y perdóname un segundito, Santiago, la película Ghost, tan traída y llevada muchas veces, pero es que es una maravilla de película, cuando, bueno, pues no voy a desvelar para que, bueno, ¿quién no ha visto Ghost, no? Pero si alguien no lo ha visto, pues no voy a desvelar mucho, pero cuando uno de los malos muere, vienen un montón de seres pequeños negros, no, las sombras negras, y se lo llevan. Claro, pues aquí tendríamos podrían ser de esto, el equivalente a las formas pensamiento. ¿Formas por qué? Porque verdaderamente en el plano astral, que está coexistiendo con nosotros en el bajo astral, lo que se llama bajo astral, tiene una forma, que puede ser bellísimas esas formas, si nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, y obras y palabras, y todo lo que conlleva un ser humano, son positivos, son formas pensamiento hermosísimas y muy bellas. Sin embargo, si tenemos sentimientos de odio, de rencor, de envidia, de celos, de maldad, de maledicencia, etcétera, etcétera, sentimientos y afectos negativos,
lo que se plasma en el astral al lado nuestro son formas horribles de pensamiento. Tantas veces hemos oído, esa persona tiene mucha negatividad, esa persona tiene algo alrededor que no me gusta. Sí, o cuando estoy con esa persona me siento un poco... Pues son las emanaciones, precisamente son las emanaciones de esa persona, que desde el punto de vista energético se plasman en el astral, pero al lado de esa persona, y muchas veces le envuelven. ¿Se quedan en lugares también? ¿Puede ser? Perfectamente, claro que sí. El hecho de que al entrar a lo mejor a una casa determinada digas, ¡ay, sí, caray! Sí, aunque lo más común y con el tiempo desaparece, porque la forma de pensamiento necesita, para entendernos, necesita alimentarse de la energía de un sujeto o de varios. O sea, que se mantenga esa negatividad en este caso efectivamente, para si es una energía negativa, de esa negatividad, de los mismos sentimientos que la han generado. Si es positiva, todo lo contrario. Ahora bien, estas formas de pensamiento se desvanecen con el tiempo, si no se las alimenta. Si una persona es violenta, está generando forma de pensamiento de violencia en el plano astral. Si corta esa violencia, poco a poco notará cómo va disminuyendo y esa forma de pensamiento desaparece. Pero entonces es como una pescadilla que se muerde la cola, es un círculo vicioso, ¿no? No, es muy sabio. No, me refiero... Está muy bien hecho, por Dios. A lo que me refiero es a que si el sujeto sigue en esa conducta negativa... Se vigoriza cada vez. Claro, eso es a lo que voy. Claro, es que es así. Ajá. Si ese sujeto, esa persona, sigue cultivando esos sentimientos negativos, esos afectos negativos, esos malos pensamientos, pues esas formas de pensamiento cogen cada vez más fuerza y a su vez azuzan al sujeto para que siga sintiendo esas cosas. Con lo cual, como tú decías, es una pescadilla que se muerde la cola. Lo que hay que hacer es cortar esos malos sentimientos, esos malos pensamientos, para que la forma de pensamiento no nos azuce y muera, si se puede decir así. Se desvanezca es la palabra. Se desvanezca y desaparece. Así que ojo con las formas de pensamiento. Yo sé que esto a más de un oyente le puede sonar a batalla de ciencia ficción, pero les puedo asegurar que conozco a más de un testigo que en el plano astral, fuera de su cuerpo, lo que llaman el plano astral, ha visto estas formas de pensamiento, y las describe de esta forma, y realmente son inteligencias, sí, artificiales, pero son seres y que siempre van a luchar por su subsistencia. Si son positivas las formas, alientan a la persona a cosas buenas, y si son negativos, pues todo lo contrario. O sea que vamos fatal de tiempo. Sí, que son egoístas, ¿no? Porque si lo que incitan, me refiero a los malos, si lo que incitan es a la persona que siga siendo mala y comportándose mal, es egoístamente para subsistir ellos mismos. Claro, es así, claro. Bueno, el siguiente email que... Hablaremos de todas las formas de pensamiento más despacio. El siguiente email que he seleccionado, Santiago, lo he traído hasta aquí porque, bueno, prácticamente lo ha respondido, pero le damos lectura. Laura desde Toledo nos dice que, bueno, pues es creyente en Dios, no comparte la doctrina de la Iglesia, como, bueno, mucha gente, ¿no? Como nosotros tampoco. Nosotros que no compartimos ninguna. Vamos por libre. Exactamente. Sí. Nos dice que no cree en el diablo, pero que de qué forma puede mantener lejos a los oscuros. Yo creo que más o menos lo has dicho. Pues mire ¿no? usted, Natalia, Laura, un consejo. Podría dar más de uno, pero como tenemos poco tiempo, aunque es suficiente, decir cómo mantener lejos a los seres oscuros, ya sean espíritus desencarnados de personas que han muerto, o bien estas formas de pensamiento. Creo que está muy claro. ¿Cómo? Ante todo, manteniendo un estado positivo, cosa que tendríamos que aprender todos. Un estado positivo. Sí, porque muchas veces es un poco difícil. Mental, pensamientos positivos, evitar a toda costa los pensamientos negativos, potenciar los estados anímicos positivos y desechar los estados emocionales negativos, y también, y muy importante, importantísimo, los sentimientos negativos hay que suprimirlos. Sentimientos negativos: ira, rencor, agresividad, envidia, celos, etcétera, etcétera. Si mantenemos en todas esas esferas un sentimiento positivo, pensamientos, afectos, emociones y sentimientos positivos, estaremos totalmente protegidos
de la presencia de estos seres oscuros. Porque formamos, para que todo el mundo nos entienda, formamos una barrera alrededor de nosotros que les es imposible penetrar en ella, con lo cual no pueden hacernos nada. Si a eso le sumamos que la persona practica, por ejemplo, la meditación o practica la oración cristiana, está unida a Dios o a Jesús o a la Virgen o a un santo o a un ser espiritual, el que sea, lo van a tener muy difícil los oscuros. Prescindir totalmente de drogas, totalmente. Hacer posible también del tabaco y del alcohol, esto ya rozar un poquito ya el ascetismo, pero puestos a decir también, tabaco y alcohol fuera, sexo, hacerlo con amor y con una sola persona a la que uno quiera y esté enamorado de ella, no hacerlo con la primera que pasa por la esquina o con el primero que pasa. Esto degrada a la persona y puede, incluso haciendo una broma, puede matar a la... Esto es una broma, esto último. Parafraseando a un antiguo amigo. Y mire usted, si hace esto, la alimentación también es importante. Yo no hablo de ser vegetariano, pero sí tampoco comer demasiado, en exceso, sobre todo no cenar en exceso. Pero tampoco, Santiago, no comer No, normal, ¿no? Estoy diciendo no comer en exceso, comilonas a lo bestia, y mucho menos cenas. Cenas copiosas no. Haciendo esto, nos vamos a mantener en una línea, pues, que es que no van a poder hacer nada los oscuros. Que Dios pueda permitir que alguien desde el otro lado, desde el lado oscuro, nos ataque para probarnos, lo puede hacer y de hecho lo hace. Pero si cumplimos estas premisas, realmente estaremos en muy buen camino. Más emails, Santiago. Sí, más. Nos quedan dos. Y recordamos que pueden mandar los oyentes durante toda esta semana, ¿no? Así es, toda esta semana pueden ustedes dirigirse, enviar sus correos electrónicos, bueno, para cualquier pregunta, duda, consulta, lo que quieran, experiencia relacionada con este tema, con el tema del que estamos hablando, el diablo, la existencia del diablo, las múltiples variantes, como estas de las que hablábamos ahora, los seres oscuros, las formas pensamiento, los espíritus impuros, etcétera, etcétera, etcétera. Nos pueden remitir sus preguntas, bueno, más bien a mí no, yo doy lectura y don Santiago, que es el experto, las contesta. Siguiente dirección de correo electrónico: contacta@másalladelarrealidad.com. contacta@másalladelarrealidad.com. Y no se olviden ustedes de visitar, como no, www.másalladelarrealidad.com. Siguiente correo electrónico, Santiago. Beatriz, desde Madrid capital. Ha levantado interés el tema, Ha levantado mucho interés. Muy interesante, que nos afecta a todos, además. Nos queda Beatriz y Ana. Pues venga, vamos rápidamente. Tenemos muy poco tiempo. Venga, unos minutos. Beatriz, desde Madrid capital, nos pregunta que si existe el diablo en otras culturas y religiones. Dice que si existen otros, entre comillas, diablos. Sí, claro. Sí, existen. Por supuesto. Encontramos, por ejemplo, el diablo musulmán o islámico, que también es Satanás. Encontramos por ejemplo, en el hinduismo no. En el hinduismo encontramos sí espíritus malignos, pero como un dios de la maldad no. Sin embargo, en el budismo encontramos a Mara, pero Mara sería más bien la ilusión. Mara no sería, desde el punto de vista budista, más esencial. Sería la ilusión. Lo ilusorio. No un ser, una entidad espiritual, un espíritu, como en el catolicismo, en el cristianismo actual, sino más bien lo ilusorio. Así que sí, perfectamente, claro que encontramos representaciones del mal en otras culturas y civilizaciones, y es que es de lógica, además, es decir, todo tiene su opuesto, menos Dios. Cuando Dios tiene su opuesto me refiero a que, y digo Dios, me refiero a que Dios no puede tener opuesto, porque dejaría de ser Dios. Si tiene alguien que directamente le hace la competencia y que tiene tanto poder como él,
ya no es Dios. Esto es impensable, ¿eh? Ya lo hablamos la semana pasada. Venga, más veis, el último. El último, Ana, desde Majadahonda, nos dice lo siguiente: ¿por qué nos han inculcado desde siempre la creencia en el demonio y en el infierno? Entiendo que se refiere a la Iglesia Católica. Ella piensa, nos dice Ana, que es meter el miedo en el cuerpo de una forma, pues, muy grande. Pues mire usted, Ana, sencillamente y principalmente desde el punto de vista estratégico, porque hablándonos de un infierno eterno, de un creador que nos manda a un infierno por toda la eternidad, cosa que no haría ni el peor de los padres de la tierra, de esa forma, pintándonos un infierno eterno y un diablo, tenían al pueblo sometido. Y eso es lo que interesaba, tener al pueblo, a la plebe, bien atada, bien cogida y bien amarrada. Si nos hubieran dicho, como salí la otra noche en un programa de televisión, un titular, hace una entrevista a Sánchez Dragó y decía, el cristianismo creía en la reencarnación en los primeros siglos. Toma, claro, es que es así. Si nos hubieran explicado que cada uno es dueño de su destino, en el sentido de que todo lo que hagas para bien lo vas a recoger y todo lo que hagas para mal también lo vas a recoger, eso es hablar de la ley del karma. Si nos hubieran dicho que el camino hacia el Padre es un camino individual, que no necesitamos intermediarios, que no necesitamos hablar con un sacerdote para hablar con Dios, porque dice Jesús, y tú cuando ores entra en tu cámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Jesús hablaba con Dios. Muchos, tantos han hablado con Dios directamente, no necesitamos pero no es por meterme con la iglesia, es que no necesitamos de nadie para hablar con Dios. Dios está ahí y mora en el interior de cada uno, no necesitamos intermediarios. ¿Por qué se creó el infierno? Pues porque interesaba, desde el punto de vista teológico, para que principalmente el pueblo estuviera sometido al poder y al mando de la iglesia, nada más ni menos, es así de duro, pero así es. Lo tremendo es que se haya mantenido más o menos en vigencia a lo largo de tantísimo tiempo. Sí, claro que sí, y no hablemos, por ejemplo, de las bulas, de las indulgencias, de aquellos potentados que podían comprar parcelas del paraíso y parcelas del cielo a base de dinero o de intercambio de tierras, que le daban a la iglesia un determinado territorio de su hacienda y a cambio le daban la salvación, una indulgencia plenaria, todo a cambio de dinero. ¿Pero qué clase de religión es esa? Es decir, es un tema que nos llevaría a otro tema, los errores de la iglesia. Ya hicimos aquí un programa y hemos hablado en más de una ocasión, pero olvídense todos ustedes, amigos oyentes, de los infiernos eternos. Sí tener presente que Dios es justo, es eminentemente justo, también amoroso, pero también es justo, y olvidarse de las eternidades, de los infiernos eternos, sí de la felicidad eterna a la que todos estamos llamados, antes o después, cada uno cuando llegue, pero no que nos mande a un infierno durante una eternidad para siempre. ¿Qué clase de Dios sería ese? Claro, porque lo de el arder en las llamas del infierno viene de la famosa Gehenna, ¿no? Sí, la Gehenna, que el valle de Hinnom, que estaba fuera de Jerusalén, me parece que era la parte oeste, que era el lugar donde, entre otras cosas, ardían las basuras, y donde hubo, pues, tiempo atrás, un sacrificio masivo de niños y demás, pero que era un simbolismo que Jesús de Nazaret empleó. El fuego en el lenguaje bíblico es purificación. El fuego purifica, el fuego quema, y en el lenguaje bíblico, fuego significa purificar. Nada más. Pero llega la iglesia y le da una interpretación totalmente errónea, diciéndonos que los pecadores que se condenen, vamos a ver, ¿quién es lo suficientemente bueno como para ir al paraíso o lo inmensamente o lo suficientemente malo como para condenarse eternamente al infierno? Y en una sola vida. Y en una sola vida. Claro. Eternamente, es que no hablamos de un día, ni siquiera de 100 años, ni de 1000. Hablamos de eternidad. Eternidad para siempre, sin remisión, sin pena, sin posibilidad de perdón. ¿Qué clase de Dios es ese? Si el peor, vuelvo a decir, si el peor de los padres de la tierra no condena a su hijo, ¿cómo va a condenarnos Dios a una pena eterna si es un padre infinitamente perfecto, bueno y justo? Imposible. Y no tengo nada más que decir, Fernando.